Hola chicos, buenos días. Este video es para explicarles qué es lo que vamos a tener que hacer en la guía número 8, la que tienen que entregar durante esta semana. Hoy nosotros lo que hicimos en la clase, ese video es más que todo para los que no pudieron conectarse. Lo que hicimos hoy fue aclarar todas estas dudas, entonces no es tan necesario para ellos, los que se conectaron. Es para los que no se conectaron, igual los que se conectaron si quieren repasar algo. Pero lo que quiero es que quede claro qué es lo que vamos a hacer, porque esa guía es fundamental para lo que vamos a seguir haciendo en el resto del año. Hay que comprender cómo sumar números enteros y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. En esta pantalla ya tenemos la guía. Tenemos la guía 6. La guía 6 es de suma y resta de números enteros. Entonces, y tenemos dos actividades de repaso que están relacionadas a orden. Entonces, la primera de ellas dice lo siguiente, y esto es fundamental que quede claro. Nosotros necesitamos reconocer cuáles son los números mayores o menores. Para comparar, hay dos tipos o dos situaciones, que es cuando tenemos los números con igual signo o con diferente signo. Si los signos son diferentes, siempre nos va a ganar el positivo. Entonces, como en este caso, entre menos 7 y 6 es mayor 6. ¿Por qué? Porque 6 es positivo. Por ejemplo, pensemos, entre ganar dinero y perder dinero es mayor ganar dinero, ¿verdad? Tendría más dinero. Entonces, es mayor siempre el positivo. Pero, ¿qué sucede cuando el número es de signos iguales, como menos 4 y menos 6? Cuando son de signos iguales, entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Para eso viene aquí una nota. Nota que al comparar números negativos es fundamental que tan lejos están del cero. Mientras más lejos está, más pequeño es. ¿Qué significa esto? Que entonces el número más pequeño en este caso será el número que esté más lejos de cero. Entonces, ¿pero cuál es el número que está más lejos del cero entre menos 4 y menos 6? El que está más lejos es el 6. El menos 6. Entonces, ¿qué significa? Que es más grande el número menos 4. Entonces, el mayor sería menos 4. Esto significa que yo podría ponerlo así. Menos 4 es mayor que menos 6. Es mayor el que está más cerca del 0. Más pequeño el que está más lejos. Esa es la forma correcta para yo comparar dos números negativos. Entonces, si son un número positivo y uno negativo, como en el caso de menos 7 y 6, nos gana el positivo. Pero si son un número negativo y otro negativo, nos gana el que está más cerca del 0. Eso es lo más importante en esta parte. Ok, vamos a seguir a la siguiente actividad. La siguiente actividad tenemos lo siguiente. En la actividad 2 dice, observa el siguiente termómetro y responde lo que se solicita. Entonces aquí tenemos un termómetro que está con una temperatura de menos 3, todos podemos verlo. La temperatura de este termómetro es menos 3. Miren acá está, menos 3. Ahora, si aumenta un grado, ¿qué temperatura obtendríamos? Si aumenta un grado, está acá, aumentar significa subir. Si sube un grado, ¿qué obtendríamos? Entonces, si sube un grado, sería lo mismo a que tuviéramos menos 2. Entonces, si aumenta un grado, sube hasta menos 2, porque son menos 3. Pero, ¿qué sucede si hacemos lo siguiente? Disminuye un grado. Entonces, a la hora de disminuir, entonces, ¿qué sucede? Entonces, disminuye un grado, entonces, pasamos a menos 4. Entonces, acá eso es importante. Entonces, pasamos a menos 4. Entonces, la respuesta acá sería menos 4. Entonces, esto sería en el caso de que disminuye. Entonces, vamos a ver para que quede claro. Aumenta significa subir, ¿verdad? Aumenta significa subir. Y disminuye significa bajar la temperatura, bajar los espacios que dice acá. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Entonces, vamos a ver la siguiente actividad. En la siguiente actividad, primero,
Ok, me brinqué esa parte. Antes de pasar a la otra parte, tenemos que calcular la diferencia numérica entre las siguientes temperaturas. Quise poner numérica, ¿por qué? Porque algunos vivillos me ponen diferencia que uno es mayor que otro y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero la diferencia numérica. Entonces, la diferencia numérica entre menos 2 y 1. Entonces, para eso yo puedo ubicar acá en menos 2 y luego en 1 y pensar, ok, si estoy entre menos 2 y 1, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre menos 2 y 1? ¿O cuál es la distancia entre menos 2 y 1? A ver, entre menos 2 y 1 hay un espacio. Entonces, ¿cuál sería la distancia? La distancia sería 1. Ahora, ¿qué sucede con la distancia entre menos 3 y 0? Para la distancia entre menos 3 y 0, tengo que considerar que está este espacio, el siguiente espacio y el siguiente. O sea, ¿cuántos hay? Ahora hay 3 espacios. Entonces sería 3. ¿Y qué sucede con la distancia entre menos 4 y 5? Que esa es en la que hay que tener un poco más de cuidado. Cuando tenemos una distancia entre menos 4 y 5, es decir, entre un número negativo y uno positivo, acá es importante que ustedes recuerden que tenemos que tomar en cuenta que uno está, digamos, más bajo, ¿verdad? Por decirlo así, o sea, bajo cero, y el otro está sobre cero. Entonces, ¿qué significa que uno esté bajo cero y el otro sobre cero? Que ya hay una distancia que hay entre menos 4 y 0 que ustedes deben de tomar en cuenta, como lo habíamos hecho en uno de los ejercicios que hicimos la semana pasada. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, voy a borrar acá, perdón, chiquillos. Entonces, para yo poder entonces identificar la distancia entre menos 4 y 5, lo primero que tengo que hacer entonces es reconocer que hay una distancia entre menos 4 y 0. ¿Y cuál es la distancia entre menos 4 y 0? Eso ya lo sabíamos. La distancia entre menos 4 y 0, que es esa que yo estoy marcando, es de 4. Pero la distancia entre 0 y 5, que la voy a marcar con rojo, es de 5. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre ellos realmente ahora? Entonces, tendría que tomar dos distancias, tomar en cuenta dos distancias, la que está antes del 0 y la que está después del 0, que es una forma de verlo, o sea, ayudándonos con la gráfica, tenemos desde menos 4 a 0 y desde 0 hasta 5. Eso sería lo mismo que tomar en cuenta que de menos 4 a 0 hay 4 y de 0 a 5 hay 5. Es decir, ¿cuánto hay de distancia al final en total? Al final, entonces, en total habrían 9. Entonces, voy a borrar acá para poder. Entonces, acá la distancia sería 9. Vamos a ver. Entonces, yo podría poner aquí un 9, la distancia. Entonces, chicos, esta parte es como para recordar cómo se calculaban lo que eran las distancias. Quiero que lo traten de, los que hicieron falta, ¿verdad? Los resuelvan ustedes solitos. Y ahora vamos a ver la siguiente parte. Les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a ver. La siguiente actividad dice lo siguiente. Es cómo sumar o restar números enteros. Dice, observa el siguiente video. Entonces, aquí está el link. Nada más tienen, si lo tienen aquí, recuerden que ir al link es simplemente tocar control o C3L. Y cuando yo toco control me aparece la manita. Entonces, solo le doy clic y listo, ¿verdad? Con el teléfono no sé bien cómo funciona, la verdad. Eso es como una computadora. Ahora, entonces, nos vamos a ver el video y cuando veamos el video, entonces van a tratar de responder esto. En el video, el muchacho nos va a explicar cómo se suman números que son de mismo signo, como menos 12 y menos 4, y cómo se suman números que son de diferente signo, como menos 19 y más 8. Entonces, ustedes van a tratar de entenderlo y escribirlo con sus palabras y entonces escribir también la respuesta de estos ejemplos. Después de esto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de responder estos problemas. Dice, a continuación se presentan algunos datos biográficos de Arquímedes. Arquímedes nació en el año 287 a.C. Fue un matemático griego que dio grandes avances en la física, como el principio de la palanca. Esos son solo datos curiosos.
Él nació en el 287 antes de Cristo y murió en el 212 antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió? Entonces, quiero que ustedes respondan eso. Si nació en el 287 antes de Cristo y en el 212 antes de Cristo fue que murió, entonces, ¿cuántos años vivió? Para eso pueden hacer una recta, como una línea del tiempo, o pueden razonar y relacionarlo con lo que acabamos de ver en el termómetro también, que es algo muy similar. Y por último, tenemos este problema. Bueno, falta otra parte. En cuanto a los problemas, ese es el último, porque solo son dos. Dice, un barco está hundido a 375 metros de profundidad. Con una maquinaria pesada se pone a flote a una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Cuál es la profundidad después de un minuto? Para resolver este ejercicio, yo les recomiendo que primero hagan un dibujito. Imaginen el barco hundido a los 375 metros de profundidad y entonces, y comprendan qué es lo que está sucediendo. Hay una máquina que va a tratar de subirme al barco, ¿verdad? Pero para poderlo subir, ella tiene ya una velocidad de 3 metros por segundo, es decir, pasa un segundo y lo subió 3 metros. Pasan 2 segundos y ha subido 6 metros. Entonces ya no está en 375. ¿Por qué? Porque va subiendo. ¿A qué se asocia esto? Vean que como está a profundidad negativo, entonces tenemos menos 375 metros y empieza a subir. Eso se parece a lo del termómetro. Entonces, por eso les digo, estas dos situaciones se parecen a lo del termómetro. Esto es de subir o de aumentar, como cuando aumenta la temperatura, pero hay que ver entonces después de un minuto. Y para eso les recuerdo, un minuto tiene 60 segundos. Entonces consideren eso. Les sugiero que hagan un dibujo. Si no lo pueden hacer, no se preocupen. Lo podemos ver el jueves. Lo más importante es que lo traten de hacer, lo traten de comprender. Y esa es la parte más importante, de hecho, de esa última parte, que es cuando ustedes van a poner en manifiesto, van a presentar y van a mostrar que realmente entendieron cómo se suma y resta números negativos o números enteros, mejor dicho. Entonces, van a resolver estos ejemplos acá o en el cuaderno si no lo pueden hacer acá o si lo tienen impreso pues en la misma guía. Y después van a hacer la autoevaluación. Recuerden que la autoevaluación está también en Teams y también se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Entonces eso sería, chicos, espero que les quede un poco más claro lo que tienen que hacer. Al final siempre viene una ficha para las personas que no pueden ingresar a ver el video más que todo, o para las que quieren ver si entendieron, ¿verdad? Bien, al final viene una ficha, pero es más que todo para los que no pueden ver el video. Entonces, les aconsejo que la hagan con calma, que cualquier pregunta me escriban, yo siempre puedo responder antes de las 3, sobre todo. Voy a dejar aquí de compartir y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el jueves. El jueves vamos a ver dudas respecto a esta guía. Espero que se puedan conectar. Entonces nos vemos, chicos.